tapado y asociado a dolor de oído y que esto de dolor se iba incrementando. Aquí hay un dato importante que recibió en forma sin conocimiento médico, comenzó a recibir un tratamiento que era un corticoide, ¿no es cierto? Y un analgésico. Y dichas molestias fueron aumentando de dolor. Y a ello ya se comenzó a agregar un edema del pabellón auricular, ¿verdad? ¿Sí? Y a la otoscopía comenzaron a ver hifas, ¿sí? Eh, ven sus diapositivas, ¿no es cierto? En el cual en el conducto auditivo externo se ven unos puntos blancos y unas como vellosidades blancas, que eso es típico, característico de los hongos. Y se comenzó a asociar también a edema del conducto auditivo externo y que impedía la visualización de la membrana timpánica, ¿verdad? Se hace la maniobra de Valsalva. ¿Alguien me puede decir qué utilidad o para qué me sirve esa maniobra de Valsalva? Y para empezar, ¿cómo es la maniobra de Valsalva? Doctor, buenos días. La Hola. maniobra de Valsalva se realiza mediante una expiración profunda y uno se tiene que tapar tanto la boca como la nariz. Creo Ya, que lo que se quiere observar es la integridad de la membrana timpánica. ok, Nicole. ¿Alguien más quiere complementar eso? ¿O cómo se da? ¿Cuál es la fisiología? ¿En qué consiste esa maniobra adicional a lo que dijo Nicole? Paola. No sé, doctor. Ya, Susan. Ya. La maniobra de Valsalva, tal como dijo Nicole, se tapa las fosas nasales y y se toma una inspiración para luego hacer la expiración. Entonces, al tener la boca y las fosas nasales tapadas, entonces el aire busca una salida. Y la siguiente salida entonces va a ser a través de la trompa de Eustaquio. ¿Hay forma cómo hacer aquí alguna pizarra para hacer gráficos? ¿Saben si es que puedo hacer aquí en esta plataforma gráficos o hacer la actividad de una pizarra? ¿Saben? Doctor, ¿podría abrir Paint y compartir pantalla para que así lo pueda dibujar? Paint. ¿Y dónde está el Paint? O un PowerPoint. Doctor, me parece que arriba a la derecha, a la izquierda donde dice salir, hay una opción que dice compartir contenido. Y le da clic ahí y hay una donde sale colocar en una pizarra. No sé si le saldrá. No. Compartir. Bueno, eso lo dejo entonces pendiente para mí. Voy a revisarlo esto para poder hacerles una pantalla de pizarra. Bueno, entonces, entonces quiero que me sigan. Si es que no me entienden, díganle y sin ningún problema les vuelvo a repetir. Entonces, el aire que viene de los pulmones, como no sale por las fosas nasales, no sale por la boca, comienza a irse por la trompa de Eustaquio hacia el oído medio y comienza a bombar la membrana timpánica cuando ésta se encuentra íntegra, ¿no es cierto? Y eso me sirve para ver la integridad de la membrana timpánica. Si es que hubiera alguna perforación de la membrana timpánica, entonces sale por ahí el aire y no tendría la posibilidad de abombar esa membrana timpánica. Entonces esta maniobra de Valsalva sí me sirve para ver si es que esa membrana timpánica está íntegra o no. ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Para qué me sirve la maniobra de Valsalva? Entonces, en este paciente lo que hicieron es la maniobra de Valsalva para ver si es que estaba íntegra o no la membrana. Entonces, aparentemente estaba íntegra, es decir, que abombaba la
membrana timpánica, no escapaba el aire a través del oído medio, entonces me indica que no había mayor problema de perforación del oído de la membrana timpánica. ¿Listo? Y el médico en emergencia le indicó un tratamiento antibiótico y un corticoide. Hasta aquí, ¿qué les parece? Es un paciente que empezó con un prurito de oído, luego comenzó a taparse el oído, fue a la farmacia, le indicaron un corticoide, pero las molestias seguían incrementando. Luego fue a un hospital, a emergencias, y le comenzaron a dar tratamiento antibiótico con corticoide. Eh, ¿Qué les parece? bueno, doctor, con la presencia de IFAs y puntos negros, podría estar pensando en una otitis externa como principal causante de hongos. Ya, Pero me parece que el tratamiento que le dieron no es lo primero que se da en estos casos, ¿no? ya, Una Así cosa más, que, doctor, disculpe. Nicole, no te escucho. Añadiendo es que uno de los pilares para el tratamiento de otitis externa es un tratamiento tópico en el oído y es lo que también se debió dar al paciente en Ujú. vez de uno sistémico. Ya, ¿alguien más que quisiera adicionar? Susan. A ver si la otitis externa es localizada o difusa, doctor. Anthony, no te escucho muy bien. Anthony. Dije que tenemos que saber si la otitis externa es localizada o difusa, doctor. Ya, bien. En este caso, el paciente tenía un edema del conducto auditivo externo y ya estaba empezando a tener un edema del pabellón auricular. Entonces, probablemente la infección, de ser localizada solamente en el conducto, ya comenzaba a avanzar un poco hacia el pabellón auricular. ¿Alguien más? Pedro. Sí, doctor. En ese caso, el tratamiento también sería un aseo, bueno, la aspiración de las hifas y los tapones algodonosos que se ve. Y también, como ya lo habían dicho, una prescripción de antimicóticos tópicos, que Ujú. sería por 2 semanas. Y en Ya, aquí vamos a prevenir, ¿no? Lo que sería la recurrencia. ya, bien. Oscar. sí, doctor, como bueno, ya le había comentado lo de la otitis por hongo, Ujú. más para tocar el tema de lo que era la solución tópica, que normalmente va a ser ácida y va a contener lo que se llama un antibiótico y un glucocorticoide. Y lo que normalmente se da es 3 gotas en el oído afectado y 2 veces durante 7 días. Ya. 2 veces al día durante 7 días. Ya. Entonces, hasta aquí vemos de que sí, coincidimos que es una otitis externa de origen micótico por la presencia de hifas, porque generalmente las infecciones de origen micótico generalmente empiezan con un prurito en el oído, pero este tuvo en contra de que comenzó a tomar corticoides. Entonces, generalmente los corticoides, si bien es cierto, es un tratamiento adecuado para la otitis externa, en el caso de una otitis externa de origen micótico hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque recordemos que los corticoides, entre los efectos que producen, baja la inmunidad. Entonces, eso genera que el cuadro de origen micótico comience a exacerbarse un poco más.
Entonces, eso por un lado. Por otro lado, se comenzó a dar tratamiento corticoide, perdón, antibiótico, y no comenzó a recibir tratamiento antimicótico como debió ser. Entonces, todo paciente que empiece a hacer una otitis externa, en un inicio el tratamiento es tópico. Primero, la limpieza del conducto, evitar que en este conducto haya maceración, haya secreciones, haya exudado que generen mayor crecimiento micótico por el ambiente húmedo que pueda generar esta infección. En segundo lugar, el tratamiento se inicia con tratamiento tópico, ya sea para el origen bacteriano o para el origen micótico. Siempre una otitis externa no complicada debe ser el tratamiento de inicio en forma tópico, ya sea antibióticos o antimicóticos, ¿ya? Y lo que sí se puede agregar en forma sistémica es el tratamiento analgésico antiinflamatorio. Muy bien, a ver, continuando. ¿Qué posibilidades diagnósticas plantearías en este paciente? Bueno, ya hemos visto que sí es una otitis externa y que si estamos de acuerdo con el tratamiento que recibió, no nos pareció que era muy adecuado el tratamiento. Entonces, el día 19, a los 6 días después de iniciado el proceso, tomando la medicación prescrita, la otalgia se dio parcialmente, puede ser por el efecto del antiinflamatorio, el ibuprofeno y el corticoide que recibió, pero no la sensación del oído tapado, porque obviamente había secreción ahí que probablemente iba proliferando, iba aumentando, y que probablemente también comenzó a aumentar el edema del conducto auditivo, por lo cual me genera la sensación del oído tapado. Por lo que acude a una farmacia donde le indican unas gotas ópticas comerciales que contiene más corticoide, lidocaína, neomicina y polimixina. El paciente se aplicó 2 gotas por la mañana y por la noche por 4 días, pero me imagino que las molestias no se dieron, por el contrario, al parecer comenzaron a aumentar, ya que el día 25, al presentar una evolución torpe, el paciente acude nuevamente por urgencias a un hospital donde es evaluado por el médico internista de guardia, quien encontró. Se recomienda Se le recomienda al residente de guardia e inicia tratamiento con ¿qué? Con antibióticos, ciprofloxacino, ciprofloxacino ya sea en tópico y vía oral, ketorolaco, un analgésico y una interconsulta al especialista. Entonces, viendo la imagen de este paciente, ¿qué les parece? José. No, lo que vemos es que el oído, bueno, está edematoso, Ujú. está hinchado, con secreción líquida. Bueno, eso es lo que veo. Ya. Entonces, o sea, el cuadro no había cedido, ¿no? Por el contrario, se estaba diseminando un poco más, ya que no solamente estaba en el conducto, sino que comenzó a irse hacia el pabellón auricular. Entonces, el tratamiento no estamos muy de acuerdo, ¿no es cierto?, con lo que el paciente recibió. Luego, el paciente acude por emergencias nuevamente, donde es atendido por presentar una otalgia intensa y se interconsulta al otorrino, y los hallazgos fueron los siguientes: un eritema y edema del pabellón auricular, una otorrea de tipo verdosa, adenopatías retroauriculares suboccipitales izquierdas dolorosas a la palpación, leve flogosis en la región mastoidea izquierda. ¿Qué les parece ya? Al encontrar una otorrea de origen de tipo de color verde y las adenopatías y una flogosis en la región mastoidea. ¿Qué me dicen, Tiffany? La diarrea podría significar que ya es una infección del oído. Ya. Entonces, es importante la coloración de la secreción, porque ya no solamente es, como les había dicho, ya solamente se circunscribe al conducto, sino ya comienza a abarcar
el pabellón auricular y aparte a la región mastoidea. Martín, ¿qué más le parece? ¿Que hacia dónde más está yendo este cuadro infeccioso? Doctor, ¿me está llamando a mí a Jairo Martín? Sí. Allá, como no suelen llamarme Martín, pero bueno. Ah, ya, entonces Jairo. Sí, por favor. Ya, me comentó, ¿puede repetir por favor la pregunta? ¿Hacia dónde más cree que se está extendiendo este proceso? Bueno, ya el pabellón auricular y poco a poco ya está entrando a la parte interna. Ya. Mm, ¿Hacia qué parte interna? Al oído medio. Al oído medio. Y si dice que se va hacia la parte posterior del oído, ¿qué me dice? Doctor, en ningún momento ha habido un tratamiento adecuado con algún antifúngico. En este caso ya no, también podría haber una infección de tipo bacteriano por, por, por lo que se ve que hay pus y todo eso. Ya, sí. No sé si es que ahora estoy compartiendo pantalla con ustedes. No sé si logran ver unas diapositivas de un oído externo y medio. Sí, Sí, sí. No, Sí, doctor. Sí. sí. Ya, Sí, ahora doctor, sí se logra ver. ya. Entonces, a ver, recordemos que el puntero, sí logran ver el puntero, ¿no es cierto? Sí. Ya. Recordemos que la infección primero comenzó a localizarse aquí, en el conducto auditivo externo. Luego comenzó a avanzar y se fue hacia el oído, al pabellón auricular, y comenzó a haber edema, ¿no es cierto? Edema, inflamación, y luego se comenzó a agregar una secreción verdosa por el conducto, ¿sí? Luego esta inflamación comenzó a irse hacia la pared posterior del conducto, hacia la región mastoidea. Entonces, aquí tenemos mi caja timpánica, ¿sí? Esto vamos a revisar lo que es anatomía del oído medio y externo e interno después, pero sí, esto quiero agregarles. Entonces, esta caja timpánica tiene comunicación con la región anterior a través de la trompa de Eustaquio, ¿sí? Que es esta la trompa de Eustaquio, y que me comunica con la nasofaringe, que se ubica por aquí. Nasofaringe con trompa de Eustaquio, por aquí ingresa el aire para la realización de la maniobra de Valsalva y luego este aire entra al oído medio, ventila el oído medio e ingresa hacia las celdas mastoideas en la región posterior al oído a través de esta comunicación que se llama el adictus adantrum. Bien, entonces al parecer la infección que estaba en el oído externo paseó hacia el oído medio y se fue hacia la región mastoidea. ¿Todo bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ok. Entonces, si este paciente comenzó a tener signos de flogosis en la región mastoidea, adenopatías retroauriculares, entonces me indican que probablemente la infección comenzó a irse hacia las celdas mastoideas a través de esta comunicación que es el adictus adantrum y se comenzó a alojar la inflamación y la infección en las células mastoideas. ¿Bien? Muy bien. Entonces, me dicen que posibilidades diagnósticas. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué otro diagnóstico más el paciente comienza a tener hasta este momento? Primero quedamos de que es una otitis externa y posteriormente, ¿qué otro diagnóstico más se le estaría agregando? Doctor, ¿Podrías? ¿podría ser
otitis externa maligna por el hecho que, o sea, presenta diabetes mellitus, la edad, y se ha ido ya invadiendo ya a los Pero ya está aquí, huesos. ¿cómo se ve que tiene una diabetes mellitus? Creo que al inicio Doctor, dijeron. Pues está después. doctor, ¿podría Sí. haber una otitis media crónica supurada? Porque anteriormente el paciente también se había punzado con un hisopo el oído. Ya, ahí Entonces, esa es... perforación también podría ser una otitis media. Ya, ¿y cómo puedes decir que es una perforación si cuando hizo una maniobra de Valsalva el tímpano estaba íntegro? Ah, cierto, sí. Ya, entonces, Es que los si es tapones que hay que se... secreción en el... Perdón. No, es que también hubo tapones que lo sellaban y el paciente, aparte de la inflamación que tenía. Ya. El paciente refería que el oído lo sentía tapado, pero cuando hicieron la evaluación había una membrana timpánica íntegra aparentemente. Entonces, hasta ahí no podemos hablar de una otitis externa menos crónica por el tiempo de evolución, porque el tímpano estaba íntegro. Y si es que hay secreción que sale por el conducto auditivo externo, no necesariamente me indica que esa secreción venga del oído medio, que también puede ser que provenga de la parte del conducto auditivo externo. Entonces, no necesariamente secreción en el oído me indica una otitis media aguda o crónica, ¿ya? Entonces, hasta aquí tenemos de que hay edema del pabellón auricular, hay secreción, hay otorrea por el oído y hay una edema y signos de flogosis en la región mastoidea. Entonces, no podemos hablar todavía de diabetes porque hasta aquí no tenemos el diagnóstico confirmado de diabetes. Entonces, tenemos que es una otitis externa y tenemos que el paciente comienza a realizar una mastoiditis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya comienzan a ver que hay un edema, hay signos de flogosis en la región mastoidea. Entonces, comienzan a pedir algunos exámenes de laboratorio. Le piden un hemograma, glucosa y cultivo de la secreción. Entonces, aquí ya me sale una leucocitosis, que sale en 16.500, plaquetas, que está aparentemente normal, y glucosa, que sale en 210. Entonces, hasta aquí ya me puede decir que sí, el paciente probablemente esté haciendo una diabetes o haya debutado con una diabetes, ¿ya? Y también se le pide una tomografía para ver, obviamente, la imagen, la ventilación de estas células mastoideas, porque el paciente comenzó a presentar ya signos de flogosis en la región mastoidea, ¿verdad? Sí, doctor. Doctor, ¿nos podría explicar un poco sobre la tomografía para ubicarnos más o menos? Ya, a ver. Por favor. Ya, quiero mostrarles acá una tomografía que es de oído. ¿Logran ver? Sí, doctor. Ya. Hasta aquí tenemos, este es el conducto auditivo externo. ¿Sí? Esto vendría a ser lo que es la caja timpánica. Aquí, eso es lo que estoy señalando. No sé si logran ver el puntero claramente. Sí, doctor, Sí, sí se doctor. ve. Esto vendría a ser lo que es la membrana timpánica y esto es el oído medio. Este oído medio, ¿qué pasó? ¿Está bien? Ya, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, ok. Este es el oído medio. En el oído medio, ¿qué estructuras se encuentran? ¿Qué vemos en el oído medio? ¿Qué me dicen? Doctor, ¿los huesecillos? Ya los huesecillos tenemos el martillo, el yunque y el estribo que no se nota aquí. Y también no solamente esas estructuras, sino que en el oído medio se van a ubicar ligamentos que me van a mantener la cadena de huesecillos. También va a pasar en el oído medio unos nervios, ¿ya? Entonces, en el oído medio tenemos los huesecillos que están dentro de esta caja,
tenemos unas paredes, una pared anterior, una pared posterior, tenemos el techo de la caja timpánica y el piso de la caja timpánica, una pared medial y una pared lateral que vendría a ser la membrana timpánica, que en este caso no está, ¿ya? Entonces, ubíquense como si fuera una caja, esta caja timpánica, que tiene una pared anterior, posterior, un techo, un piso, una pared medial y una pared lateral, ¿ya? En la pared lateral, ¿qué se encuentra? ¿Qué dijimos? La membrana. La membrana. En la pared medial, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra el promontorio, ¿ya? Este es lo que me va a comunicar con el oído interno. Si yo atravieso esta pared, estoy entrando hacia el oído interno, ¿ya? Entonces, ¿qué hay en el oído interno? Se encuentra aquí el caracol. En ese promontorio viene a ser la primera vuelta del caracol. ¿Qué otras estructuras se encuentran en la pared medial? Se encuentra la ventana oval y la ventana redonda, que es donde yo ingreso ingreso directamente o atravieso directamente hacia la cóclea, ¿ya? En la pared anterior se encuentra una cavidad, que es la comunicación de la trompa de Eustaquio, y se encuentra un músculo, el músculo tensor del tímpano, que de la pared anterior, esta es la pared anterior, de la pared anterior sale este músculo y se va a insertar hacia el mango del martillo. En la pared posterior se ubica esta comunicación con las celdas mastoideas, que es el aritus adantrum. Se encuentra lo que es la protuberancia del canal semicircular y un nervio que es muy importante, que es el nervio facial. Y va a tener también las dos últimas ramas de ese nervio facial, que va a tener la cuerda del tímpano y va a tener la inervación del músculo del estribo, ¿ya? Esto sí, les doy así como datos generales, pero sí es necesario que ustedes repasen lo que es anatomía del oído medio, interno y externo, para que sí tengan un mayor conocimiento y las ideas queden un poco más fijas, ¿ya? Entonces, volviendo a nuestra tomografía. En el oído medio, entonces tenemos la caja timpánica, tenemos los huesecillos, tenemos unos ligamentos de suspensión, ¿ya? Y la comunicación hacia el oído interno. Esto vendría a ser lo que es el oído interno y aquí claramente vemos lo que es el caracol, ¿ya? Y la imagen que sí, pues parece un caracol, ¿ya? Y esta imagen de caracol van a ver unas cavidades, unas comunicaciones con este oído interno a través del oído medio, que va a ser la ventana oval y la ventana redonda. La ventana redonda, ¿ya? Entonces, en esta otra imagen de tomografía, que es otro corte, aquí sí es un poco más nítida la imagen y vemos aquí esta línea que es en la flecha superior, a la cual estoy siguiéndola. ¿Qué vendría a ser esa? Esa estructura. La membrana timpánica. La membrana timpánica, que sí se puede ver en una tomografía, es una línea un poco más, eso es de color gris, es muy delgada, y vamos a ver después detrás de ella lo que es la caja timpánica. Ahora, en esta caja timpánica hay una estructura superior que viene a ser el epitímpano. Recordemos que esta es la membrana timpánica, lo que también se llama, en esta área, se llama el mesotímpano, que se encuentra justo a nivel de la membrana timpánica. Hay una estructura superior, un espacio superior que viene a ser el epitímpano, que es una cavidad que se encuentra por encima del nivel de la membrana timpánica, y el hipotímpano, que se encuentra en un nivel inferior a la membrana timpánica, ¿ya? Ahora, aquí vemos como una cavidad, ¿no es cierto? Que viene de la caja timpánica y se va metiendo hacia el oído interno, ¿ya? Esto vendría a ser la ventana oval, ¿no es cierto? Que comunica el oído medio con el oído interno. Y aquí tenemos parte, según el corte, aquí es la región que justo corta lo que es el vestíbulo con los canales semicirculares y el caracol. ¿Ya?
Entonces, aquí vemos lo que es el oído interno y vemos el corte que justo en la región media en el vestíbulo, que está agarrando tanto los canales semicirculares que tienen que ver con el equilibrio y con la parte auditiva que es el caracol, ¿ya? Y por aquí, a este nivel también se encuentra lo que es el conducto auditivo interno. Este conducto auditivo interno lleva los nervios que vienen del tronco encefálico que se encuentra a este nivel y en este tronco encefálico salen estructuras tanto del séptimo par, el 7, el coclear y nada más. Entonces sale nervios, que sale el facial, el nervio facial y el vestíbulo coclear y el octavo par craneal. Ya el séptimo y el octavo ingresan por aquí, por este conducto auditivo interno. Entonces, ¿qué estructuras hay en el conducto auditivo interno? ¿Qué me dicen? ¿Qué estructuras? Los nervios del tronco encefálico, el 7 y el octavo. Ya, entonces, ¿cuáles son? ¿Qué nervios pasan por el conducto auditivo interno? Nervio facial y el coclear. El facial y el coclear. Entonces, tenemos aquí que por el conducto auditivo interno pasa el facial, pasa el coclear, perdón, el coclear y el vestibular, ¿ya? Entonces, que se van justo el facial, que pasa por el conducto auditivo interno, pasa a la región vestibular, que viene a ser la primera rama del facial, pasa luego por el caja timpánica, que viene a ser la rama timpánica, y luego va hacia la parte posterior por las células mastoideas, que viene a ser la tercera rama del nervio facial, que es la rama mastoidea, para luego salir del cráneo e irse a inervar los músculos de la cara, ¿ya? ¿Qué más? Pasa el nervio vestibular, que se va hacia la parte posterior a recoger la información de los canales semicirculares, que lleva la información del equilibrio, y el último nervio, que es el coclear, que igual recoge la información auditiva de la cóclea, ¿ya? Entonces son los 4 nervios que pasan por el conducto auditivo interno. Muy bien. Sí, quedó más o menos claro lo que es la tomografía. Sí, doctor, gracias. Ok, perfecto. Entonces, continuamos hacia nuestro caso clínico. Tenemos de que el día 1 de abril, con estos resultados, se decide ingresar a observación al paciente y se inicia tratamiento endovenoso. Le comienzan a dar septacidima e interconsulta endocrino por el tema de la glucosa. El paciente es hospitalizado, sus glicemias por glicemias de 225, 185 y 230, y probablemente puede ingresar a una escala móvil por el tema de su glucosa. El paciente presentó una parálisis facial izquierda grado 2. Se decide continuar con tratamiento hasta obtener el cultivo. ¿Qué les parece? ¿Por qué hizo parálisis facial? Yo creo que pudo haber afectado un nervio facial porque como la lesión ha ido progresando hacia el oído medio, Ya, podría haber estado afectando el nervio facial y lo que está causando la parálisis. ya. ¿Y cuáles eran esos segmentos del nervio facial? ¿Por dónde pasa este nervio facial? Desde que sale el tronco encefálico, ¿qué me dicen? Maricielo. Ya, ¿qué me dice? ¿Por dónde sale este nervio facial? Bueno, puede salir el cráneo, pasar por el agujero del mastoideo, luego pasa para el mastoideo y el esclereo.
Ya, pero en este caso el paciente tuvo una infección del oído y comienza a presentar una parálisis facial. ¿Cuál sería más o menos el recorrido de ese nervio o en qué segmentos se lesionó o se inflamó? María Claudia. El segmento mastoideo, por ahí. Ya, bien. Débora, ¿cuáles son los segmentos del nervio facial? Segmento mastoideo, el segmento timpánico y el segmento laberíntico. Ok, Oscar. Ok, entonces recordemos que el oído pasa el nervio facial, ¿no es cierto? Este paciente comenzó a presentar, luego de la infección, comenzó a presentar una parálisis facial, ¿no es cierto? Entonces, ven esta imagen, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. Entonces tenemos que en este oído interno tenemos aquí la estructura que son los canales semicirculares, ya, que son 3 canales semicirculares. Tenemos la región media, la región vestibular, en la cual se asienta esta caja timpánica, y tenemos una región anterior que viene a ser la coclear, ¿no es cierto? Este es lo que es el oído interno. Entonces, la caja timpánica queda a este nivel, al nivel vestibular, ¿ya? Entonces, recordemos que habíamos dicho que en la parte medial de la caja timpánica se encuentra el promontorio, que había como un relieve. Este es el relieve, esa es una visión a través del oído medio. Este relieve viene a ser lo que es el promontorio, que como les había dicho, es la primera vuelta de del caracol, ¿no es cierto? Que viene a ser esta, que viene a ser este, lo que es el promontorio. Luego teníamos la ventana oval y la ventana redonda, ¿no es cierto? Y en la parte posterior tenemos el nervio facial. Entonces, este nervio facial que sale del tronco cefálico a través del conducto auditivo interno, que vendría a estar por aquí, conducto auditivo interno, ingresa en la región media, en la región vestibular del oído interno, y comienza a tener el nombre de una rama vestibular. Luego pasa e ingresa hacia la caja timpánica que se encuentra aquí. Tenemos el segmento timpánico y luego continúa este nervio facial e ingresa hacia la región mastoidea. Y tenemos el tercer segmento mastoideo. Entonces, en este caso, probablemente el paciente se lesionó la región vestibular del nervio facial. ¿Qué me dicen? La región timpánica o la región mastoidea. Entonces, existen unas pruebas para ver qué segmento probablemente esté lesionado. Recordemos de que les había comentado que este nervio facial, a nivel de la caja timpánica, va a tener 2 segmentos. Un segmento que es para el músculo del estribo, en la cual si yo quiero saber si es que se ha lesionado a este nivel y se lesiona el nervio del estribo, se hace unas pruebas, que son unas pruebas que ya las iremos viendo poco a poco, que me evalúan cómo está la función de este músculo del estribo. También hay unas pruebas gustativas para evaluar la función de esta cuerda del tímpano. Esta cuerda del tímpano, que es la última rama del nervio facial, que van a recoger la información gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, igual hay pruebas gustativas que me pueden indicar cómo está la funcionalidad de este nervio, ¿ya? Al nervio de la cuerda del tímpano. Y finalmente ya ingresas a la región mastoidea y va a inervar los músculos de la cara.
Entonces, probablemente este paciente por la clínica puede haberse lesionado a nivel del segmento timpánico o al nivel del segmento mastoideo. Muy bien. Entonces, volviendo a nuestro caso clínico, el paciente tuvo una evolución estacionaria y luego se hicieron cultivos y salió pseudomona, que era sensible a piperacilina y tecarcilina, ¿no es cierto? Entonces, pero el paciente comenzó a recibir como tratamiento ceftazidima. Entonces, probablemente con esto el paciente pudo haberse cambiado de tratamiento, porque según el cultivo era resistente a ciprofloxacino y a ceftazidima, ¿no es cierto? ¿Qué me dicen entonces? Y luego se hizo interconsultas a infectología, el cual sí, pues, cambiaron de antibiótico. ¿Qué me dicen ahora? ¿Qué les parece? ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor, sí se Sí, escucha. doctor, sí se escucha. Ya. ¿Qué les parece? Entonces, ¿cuáles serían los diagnósticos de este paciente? Doctor, como dijo mi compañera, dado que el paciente además es diabético y además Ujú. tiene anemia, no solamente sería otitis externa, ¿no? Sino una otitis externa maligna. Ya. ¿Qué más? Su parálisis facial. Más. Posiblemente diabetes. Sí, porque ya comenzó a debutar con glucosas elevadas y comenzó a recibir tratamiento de insulina en escala móvil, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron los errores que se cometieron aquí? ¿No dar antifúngicos tópicos al inicio? Ya. O sea, El desde el inicio. tratamiento Ya. inicial y Ujú. también la prueba diagnóstica, ¿no? Ya. Por parte del paciente también acudir a una técnica farmacéutica, creo, Ujú. que le brindó corticoides, los cuales bajo su edad y posible otras patologías que no sabía el paciente, pudo haberlo dañado y empeorado su situación, su infección. Claro. Entonces, claro, o sea, esto es, obviamente es un caso clínico, pero sí detalla la informalidad, ¿no? De que se expende fácilmente antibióticos, cualquier tipo de medicación, y sobre todo nosotros que consumimos medicamentos sin tener mayor conocimiento, ¿no? O sea, vamos a la farmacia y compramos la medicina que realmente nosotros creemos que nos va a curar, pero probablemente nos genere un mayor daño. Entonces yo creo que el problema aquí es la automedicación, la falta de conocimiento de ciertas patologías y nosotros como médicos de dar medicación que no tenemos algunas veces detalles acerca del efecto que nos pueda producir, ¿no? Este paciente desde el inicio comenzó a hacer una otitis externa, no se trató la otitis externa a ningún nivel, por el contrario se reforzó dando corticoides en un inicio y simplemente se pudo haber controlado este proceso infeccioso con una limpieza del oído y un tratamiento antimicótico, antiinflamatorio a nivel tópico. Entonces, básicamente, a ese nivel se pudo haber controlado tranquilamente este proceso infeccioso, sino que paulatino se fueron agregando cosas que sí conllevaron a una otitis externa maligna
una parálisis facial del paciente y probablemente pudo haber comprometido la vida del paciente, ¿no? Por el proceso infeccioso que comenzó a presentar. Muy bien, entonces tenemos que se lesionó el nervio facial, tenemos que hubo lesión del pabellón auricular, que hubo una descompensación de su glucosa. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Mary. No, doctor, así como usted dijo al inicio, o sea, como fue un tratamiento mal, un tratamiento inadecuado, hizo que el paciente se empeore. Ya. Doctor, una consulta. ¿Con el tratamiento apropiado habrá una regresión completa de la parálisis facial? Sí, generalmente el proceso, hay dos tipos de lesiones a nivel del nervio facial. Uno, cuando es una inflamación simplemente por un proceso infeccioso de tipo bacteriano, el cual cede la infección y obviamente recobra nuevamente la inervación y revierte la parálisis. Cuando hay un proceso generalmente de tipo viral, el cual lesiona las paredes del nervio facial, entonces eso sí me puede generar una parálisis en forma permanente, al igual que si hubiera una sección de este nervio facial. Entonces eso sí me puede generar una parálisis permanente. Pero si solamente es por un tema inflamatorio, más no lesión del mismo nervio, sí puede nuevamente volver en sí la parálisis facial. Pero para eso, ¿qué examen es necesario realizar cuando hay una parálisis facial? Y yo quiero ver cuál es el pronóstico. ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el examen que me va a indicar el pronóstico de esta evolución de esta parálisis facial? María Claudia. Mm, No recuerdo exactamente, doctor. Ya, el examen que se realiza es una electromiografía del séptimo par. Entonces, con esto me va a decir cómo está la envoltura de este nervio facial, cómo están los axones de ese nervio facial, si es que hay una inflamación permanente o solamente es daño de la envoltura de este nervio facial, o si es que hay un daño en los axones o en la mielina de este nervio facial, ¿ya? Entonces, básicamente, con la electromiografía yo voy a decir el nivel de daño de este nervio facial y el pronóstico para ver si es que va a retornar la inflamación de este nervio facial o no. ¿Ya? Gracias, doctor. Y otra cosa más, en una infección viral, una otitis viral, Ujú. ¿qué características clínicas y también en la otoscopía podríamos observar? Ya. Aquí es importante primero distinguir cuándo es una otitis media y cuándo es una otitis externa. Ya. Entonces, recordemos que una otitis externa solamente abarca desde por delante de la membrana timpánica, conducto auditivo externo y pabellón auricular, ¿verdad? Esto es una otitis externa. Otitis media es aquella infección que sí abarca lo que es la membrana timpánica y la caja timpánica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ya. ¿Cómo yo diferencio de una otitis externa a una otitis media? ¿Cómo puedo diferenciar esta infección? Mediante la integridad de la membrana timpánica. ¿Ya? La clínica también puede cambiar. En la externa puede ser una torrea más leve y en la media una torrea normal. ¿Ya? Pedro.
Doctor, creo que Sí, también doctor, estaba... también la fiebre, doctor, era Ya, característico en la otitis media. ya. Pedro, hace rato me habías comentado de que el paciente tenía una perforación y era una otitis media crónica. Y te expliqué más o menos por qué no y por qué sí era una otitis externa o por qué era una otitis media crónica. Cuéntame, ¿cómo yo diferencio si es una infección del oído medio o del oído externo? Sí, doctor, en la otitis externa no necesariamente había lo que es fiebre, no podría haber solo calor. No, 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 no. Ah, No. La idea era, tú me habías comentado de que el paciente había tenido una perforación, probablemente por el uso del hisopo, y era una otitis media crónica, ¿no es cierto? Yo te expliqué por qué no puede ser una otitis media o por qué sí puede ser una otitis externa. mm, bueno, la característica de la perforación, doctor. Ya, si es que hay una perforación, ¿qué me puede indicar? Una otitis media, Ya. Y si es que no hay perforación, ah, externa, y ya, aparte de la inflamación del conducto auditivo externo. ya. Entonces, si es que yo en el paciente viene por dolor de oído, viene por secreción en el oído, yo al examinar este oído veo que hay un edema del conducto auditivo externo, yo hasta ese momento yo no sé si es que es una otitis media o si es una otitis externa. Si el paciente viene con dolor de oído, con secreción en el oído, y yo examino este oído y encuentro edema en este en este conducto auditivo, me indicaría de que es una otitis ¿Externa, doctor? externa. Si es que yo en este paciente, que igual viene con secreción de oído, viene con dolor de oído, y yo examino el conducto auditivo y encuentro que el conducto auditivo no tiene edema, yo al manipular el pabellón auricular no me genera dolor y examino la membrana timpánica y encuentro que no tiene las características que yo debería encontrar en una membrana timpánica, que son este brillo, esta coloración, esta transparencia. Si yo evalúo y veo que este paciente no tiene esta coloración de esta membrana timpánica, sino por el contrario es una membrana timpánica roja, vascularizada, hiperémica, abombada, entonces me indicaría que es una otitis Media. media, ¿ya? Entonces eso sí que quede bastante claro cuándo es una otitis media y cuándo es una otitis externa. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Doctor, una pregunta. Yo había leído que el abombamiento de la membrana timpánica era más frecuente en la otitis externa. No. Cuando la membrana timpánica está normal, tiene una coloración adecuada, tiene un brillo adecuado, no está bombada, entonces me indica que la lesión está en el oído medio. O sea, si yo encuentro una caja timpánica a partir de la membrana timpánica normal, ¿puedo yo decir que es una otitis media? No. No. Entonces, si es que yo veo un conducto auditivo externo edematoso, con presencia de secreción, doloroso la palpación, y avanzo un poco más y veo una membrana timpánica normal, ¿puedo decir que es una membrana, una otitis media? No, ¿no es cierto eso? Entonces, si es que yo veo edema, inflamación en el conducto, dolor a la movilidad, entonces me estaría hablando de una otitis externa. Y si yo encuentro, en este caso, una membrana timpánica normal, entonces me indica que la membrana timpánica es normal, que es una otitis externa, porque el oído medio está normal. ¿Sí?
Entonces, recordemos, las características de una membrana timpánica normal son estas. Es la presencia de la transparencia de esta membrana timpánica, la coloración, que es un blanco nacarado, que tiene áreas brillantes, que se puede visualizar estructuras en el oído medio, como es el mango del martillo, la articulación incudo-estapedial. Si yo logro ver esas características, claro, no siempre se va a ver esta articulación, pero si yo veo esta transparencia, este brillo, entonces me indica que es una membrana timpánica normal y por ende el oído medio debe de encontrarse normal. ¿Ya? ¿Por qué se abomba una membrana timpánica? Se abomba es decir, sin hacer maniobra de Valsalva, porque si hago maniobra de Valsalva sí voy a ver la membrana timpánica abombada, pero sin hacer maniobra de Valsalva y veo estas características. Entonces lo más probable es que detrás de esta membrana timpánica las estructuras del oído medio se encuentren normal. Pero si yo veo vascularización, veo líquido, veo un abombamiento de la membrana timpánica, veo un nivel aquí, es decir, que probablemente haya líquido detrás de esta membrana timpánica, entonces sí me estaría hablando de una inflamación e infección de este oído medio. ¿Bien? Sí, entonces quiero que quede claro cómo yo diferencio una otitis media de una otitis externa. ¿Sí? Díganme si tienen alguna duda y si no para reforzarles algunas ideas. María Claudia, ¿alguna duda? No, doctor. Maricielo. Mary. No, doctor. Oscar. No, doctor, todo bien. Paola. No, doctor. Pedro. No, doctor. Susan. No, doctor. Tiffany. No, doctor, todo bien. Ok, Anthony, Nicole, Débora, Lucero. Doctor, Nicole. para diferenciar una otitis viral y una bacteriana. Ya, básicamente, en un proceso infeccioso generalmente suele haber bien un proceso viral o un proceso infeccioso. Ahora, eso depende de la edad. Generalmente en los niños suele empezar con un proceso viral, en los adultos con un proceso bacteriano, no necesariamente. Pero en los primeros días de evolución suele ser un proceso viral. Es decir, primer, segundo día, tercer día suele empezar con un proceso viral. Y luego, bien, las defensas del huésped, es decir, las defensas del paciente, la agresividad del virus, las medidas generales que yo pueda tomar pueden hacer de que este proceso se resuelva y desaparezca, se autolimite este proceso viral. Ahora, si es que no, ninguno de estos se da, el paciente puede entrar a una infección de origen bacteriano. Entonces, básicamente, para poder diferenciar un proceso viral de un proceso bacteriano, uno es el tiempo. Los primeros días suele ser de tipo viral y luego pasar a un proceso bacteriano. La inflamación, si solamente es congestión, inflamación, me suele indicar que es un proceso viral. Si es que ya pasa a ser una mayor secreción, una otorrea franca, me puede indicar que es un proceso bacteriano. Entonces, en general, en resumen, si viene un paciente que me dice que sí estoy con un día, 2 días de evolución, con un dolor de oído, probablemente sea una inflamación de tipo viral. Pero si ya comienza a pasar 3, 4, 5, 6 días y la evolución no es nada buena, entonces ya me estaría hablando de un proceso bacteriano. Ahora, como la mayoría de infecciones en medicina suelen ser tratarse en forma empírica, ¿ya? Es decir, de acuerdo a la incidencia de los casos, nosotros damos tratamiento, ¿no es cierto? De acuerdo a la estadística, nosotros vamos a resolver los procesos. Generalmente, entonces, si es un proceso que tiene pocos días de evolución, yo asumo que es un proceso viral y le doy simplemente medidas de soporte para ese origen viral. Si es que ya pasan 3, 4 días y la evolución no es nada buena, entonces ya sospecho que es un proceso bacteriano y comienzo a darle tratamiento antibiótico. Ahora, no en todos los casos se hace cultivo. Si es un paciente que viene con un día, 2 días de evolución, muchas veces hacer el cultivo de ser una otitis media es mucho más complicado. Se tendría que hacer una perforación de la membrana timpánica, aspirar el contenido y mandarlo a analizar. Entonces es mucho más, entre riesgo y beneficio, a veces no es muy conveniente hacer eso. Entonces generalmente el tratamiento es
de acuerdo a la estadística del proceso. Entonces, generalmente los primeros días, proceso viral, y luego si se complica o avanza más días, es un proceso bacteriano. Gracias, doctor. Ok, Nicole. Débora. ¿Alguna duda? Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, ok, ahora sí. Bueno, había leído sobre cómo diferenciar no me quedó muy bien claro eso, una otitis externa y una media, porque, bueno, como se sabe que en la otitis externa el signo vendría a ser el signo de trago positivo. Ya. Y en la otitis media no hay eso, pero se presenta, creo que algo sí había leído, que se podría ver el signo de trago positivo en los lactantes. Entonces, Ya. ¿cómo diferenciaría esa clínica ahí? Déjame ver aquí. Ya. Entonces, aquí tenemos el pabellón auricular. Cuando hablamos de una otitis externa, va a agarrar la inflamación ya sea en el conducto auditivo externo, en el conducto auditivo externo y en el pabellón auricular, ¿no es cierto? En toda esta parte puede haber inflamación. Entonces, un tercio interno del conducto auditivo es óseo, mientras que los 2 tercios son cartilaginosos. Entonces, si la inflamación está a este nivel, ¿no es cierto? Y aquí se encuentra el trago, que es un cartílago. Y yo presiono y movilizo esta parte del oído externo y me despierta dolor. Entonces, ¿qué me estaría diciendo? ¿La infección dónde está? En el oído externo. Externo. Entonces, si yo tracciono el pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás y movilizo esta parte del conducto y me produce dolor, ¿la infección dónde estaría? ¿Qué me dicen? No te escuché muy bien. ¿Perdón? Externo. Externo, ¿ya? Entonces, generalmente, cualquier movimiento que yo haga a nivel del pabellón o del oído externo y me despierta dolor, porque el signo del trago es la movilización o la presión de la trompa, perdón, del trago, y me genera dolor, entonces me estaría hablando que es un proceso inflamatorio del oído externo, ¿ya? Ahora, que generalmente no me involucra el oído medio. Ahora, en los niños, en los lactantes, simplemente por reflejo, si yo movilizo o tracciono parte del oído que lo tiene adolorido y me genera dolor, entonces no es muy creíble esta información. ¿Por qué? Porque o sea, hasta simplemente el hecho de acercarse o que lo quiera examinar a un niño, un lactante, y el niño o el lactante comienza a llorar, entonces no es a veces muy fiable ese signo del trago. Pero sí he leído, algunas veces describen de que el solo hecho de presionar el trago y me genera una corriente de aire hacia adentro y me moviliza la membrana timpánica y me genera dolor, puede conseguir como signo del trago positivo para una otitis media. Pero en general, simplemente por anatomía, la movilización o la presión del oído externo y me genera dolor, eso estaríamos hablando de que es típico de una otitis externa, ¿ya? Pero en general, para yo tener un diagnóstico mucho más conciso, es necesario evaluar este conducto auditivo. Si yo encuentro este conducto auditivo edematoso, con secreción, que se esté estenosando y que no me permite ver algunas veces la membrana timpánica, como es el caso de este paciente, entonces estaríamos hablando de una otitis externa. Si es que yo al introducir el otoscopio y veo que el conducto está de un calibre adecuado comparado con el otro lado igual, pero si encuentro secreción y veo que la membrana timpánica está congestionada, vascularizada,
y algunas veces se puede visualizar una perforación en la cual sale el contenido, sale secreción a través de esta. Entonces me estaría hablando de una otitis media, ¿ya? Ahora, el tiempo de evolución me va a decir si es una otitis media aguda o si es una otitis media crónica, ¿ya? Ahora, no siempre cuando yo encuentre secreción en el conducto voy a decir que es una otitis media, no, porque la secreción puede provenir del oído externo, del exudado de la secreción de las paredes de este oído externo. ¿Listo? ¿Quedó claro? Doctor, también había leído que para poder diferenciar en la otitis media de la externa es que a través del otoscopio se genera presión y en el caso de la otitis externa, la membrana timpánica se podía movilizar, pero en el caso de la otitis media, como hay presencia de líquidos, ya no se movilizaba. ¿Es así? Claro, lo que pasa es de que si es que yo encuentro alguna alteración a partir de la membrana timpánica, entonces me indica que sí es una patología del oído medio. Pero si yo evidencio que a partir de la membrana timpánica encuentro las características que hemos visto, entonces no es una otitis media, sino sería una lesión de la parte anterior, del oído externo, ¿ya? Si yo encuentro secreción, veo un abombamiento de la membrana timpánica, y si es que hay líquido contenido en el oído medio y yo con una perilla insuflo y no se moviliza obviamente porque hay líquido detrás de esa membrana timpánica, es decir, en el oído medio hay contenido y no moviliza, entonces sí me indicaría una otitis media, ¿ya? En resumen, si yo encuentro una membrana timpánica con las características que hemos visto, con la coloración, el brillo, la ausencia de vascularización, la ausencia de líquido, la ausencia de abombamiento, entonces si yo encuentro una membrana timpánica con esas características normales, aleja la posibilidad de que sea una otitis media, ¿ya? Pero si encuentro una membrana timpánica con características patológicas, entonces me hablaría de una otitis media, ¿sí? No se compliquen con esto, simplemente alteración de la membrana timpánica con esas características que hemos visto, congestión, vascularización, abombamiento, líquido, me indicarían una otitis media. Si mi membrana timpánica está normal, entonces me habla de una otitis externa. ¿Listo? Martín, no, perdón, Jairo, ¿alguna duda? No, doctor, todo claro. ¿Sí? ¿José? No, doctor, se entendió. ¿Catherine? Rojas, Catherine Pérez, ¿alguna otra duda? Sí, doctor, con respecto al tratamiento en la otitis bacteriana, ¿cuál es el medicamento tópico de elección? Ya, generalmente en la otitis media me dice, ¿no? Sí, doctor. Ya, generalmente nosotros vamos a hacer otitis media, a ver, déjenme ver, pero generalmente una otitis media aguda yo tengo que saber si es que no es complicado o no, pero si no es complicada, los gérmenes van a ser estreptococo, estreptococo, Haemophilus y Moraxella. Esos son los tres gérmenes generalmente que van a abarcar una otitis media aguda, ¿ya? Entonces, esos tres gérmenes, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus y la Moraxella, son gram positivos y gram negativos. Por lo tanto, yo tengo que buscar antibióticos que tengan cobertura sobre gram positivos y gram negativos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos antibióticos que tienen una buena cobertura sobre gram positivos y gram negativos, Catherine? ¿O quién me dice? ¿Cefalosporina de tercera generación? Sí, pero es demasiado. ¿Las Es como que. quinolonas? No, es como las cefalosporina tercera generación, es como que tienes una palomita y quieres dispararle con un cañón. Entonces, no es muy proporcional a la fuerza que tú quieres emplear. Entonces, lo que debes utilizar es antibióticos primero, de ahí de primera línea. Generalmente para este tipo de bacterias utilizas aminopenicilinas. Puedes asociar esta aminopenicilina con una ácido clavulánico. Si es que no, puedes pasar a una cefalosporina de segunda generación, ¿ya? De primera generación, ¿por qué no? ¿Qué me dicen?
¿Por qué no se puede utilizar cefalosporinas de primera generación en este tipo de infección, de una otitis media aguda? María Claudia. Porque solo cubre gram positivos, doctor. Ya, porque las cefalosporinas de primera generación tienen una buena cobertura sobre gram positivos. Cefalosporinas de segunda generación amplía el espectro de gram positivos y también pasa a tener cobertura sobre gram negativos. Entonces, justo en este proceso infeccioso de una otitis media aguda, que ya dijimos cuáles son los gérmenes más frecuentes, por lo tanto, una buena elección después de las aminopenicilinas van a ser las cefalosporinas de segunda generación. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ya, estoy revisando aquí. No tenemos nosotros dentro de su revisión de temas que vamos a hacer otitis media. Está programado para hoy día. ¿Repasaron otitis media? ¿Desean hacerlo ahora otitis media o prefieren repasar y luego revisamos otitis media? Doctor, en estos momentos tenemos teoría justo de otorrino. ¿Cuándo? Hoy día. Ahorita Justo a las ahora a 12. las 12 va a Ya. empezar. Sería Ok. bueno revisarlo en la próxima clase, si no otitis media, ya que no vamos a hacer un seminario de eso. Sé que ustedes se desempeñen como médicos generales, como pediatras, como otorrinolaringólogos, es algo que van a ver. Creo que empezó su clase. Listo, muy bien. Entonces nos vemos el día lunes, ¿verdad? Cierto. Doctor, una pregunta. ¿El horario se mantiene a las 10:30? Este lunes, déjeme ver, con eso termino. Sí, yo creo que sí. O de repente tendría que ver. Lo que pasa es que el lunes no sé si es que tengo sala. Pero yo creo que sí, sí que puede ser a las 9, 9:30. Sí, doctor, no hay problema que sea más temprano. Ya. Entonces este lunes de repente a las 9 puede ser. Estaría bien, doctor. De todas maneras me comunico con ustedes, obviamente con tiempo para hacerles llegar la hora. Pero yo creo que sí, puede ser a las 9 de la mañana. Sí, Muy doctor, muchas bien. gracias. Listo. Entonces el lunes hacemos hipoacusia. El seminario es de hipoacusia, ¿ya? Entonces, revisen lo que es. Aquí sí tienen que ver lo que es anatomía del oído externo, anatomía del oído medio, anatomía del oído interno y hipoacusias, ¿ya? Las hipoacusias es de acuerdo a la evolución, de acuerdo a la edad de presentación, de acuerdo a la localización de la hipoacusia. Ya hay varias clasificaciones de lo que es hipoacusia. ¿Listo? Muy bien, los veo entonces. Muchas gracias, doctor.